Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a esta quinta sesión del Seminario Permanente de Música, Herramientas Docentes para la Escritura de Textos Académicos en Educación Musical. Y tenemos por segunda ocasión a la maestra Graciela Suárez Noyola, quien nos está acompañando en un taller de escritura. Y bueno, con esta sesión tenemos la segunda clase o el segundo trabajo. Entonces, bueno, sin más, le cedo la palabra a la maestra Graciela. Maestra, muchas gracias por acompañarnos en este taller. Adelante. Y gracias por la bienvenida, maestra Lorena. Buenas noches a todos, compañeros, compañeras. Pues sí, en efecto, estamos aquí ya en la segunda sesión y es prácticamente el banderazo de salida, porque la ocasión anterior, bueno, estuvimos hablando un poco sobre esta necesidad de escribir, el gusto de escribir, verdaderamente, decía yo, es el placer de la escritura y todo lo que conlleva, ¿no? El llenar una página que de pronto nos asusta, y digo, el susto puede ir desde un susto leve hasta el pánico verdadero, ¿verdad? De la hoja en blanco, a la conformación ya de un texto que van a leer otros, primero nosotros y después otros, y que implican un trabajo de hormiguita, porque es una elaboración pausada, es poner granito a granito los elementos que van a conformar el todo. Generalmente vemos los textos y decimos, ah, bueno, pues pareciera que esto sí tiene investigación, pero como si de una sentada ya salió. No es así. Todo texto que eh, presuma de calidad lleva un proceso pausado, unas bases que hay que fincar para que nuestro texto no tambalee. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que quizá ustedes han venido escuchando una y otra vez, pero en esta ocasión, todo eso que vamos a repasar, porque yo estoy segurísima que lo sabemos, pero ahora es toda la receta para empezar a hacer ya nuestro pastel y que ese pastel sea delicioso para quien lo pruebe. Lo comparo con esto porque, como dice Casani, es la cocina de la escritura, ¿no? Entonces, tener verdaderamente todos los ingredientes, saber que no le falta, que no necesitamos de más, sino que queda perfecta nuestra receta y que el producto, pues va a ser un producto que va a ser bien recibido. Entonces, bueno, pues yo me siento muy contenta porque yo les dejé una tarea que no voy en este momento, no los voy a presionar, pero que en unos instantes o en unos minutos vamos a empezar a platicar sobre esas preguntas que les dije son como detonadoras. Todo texto comienza primero con una idea que va cuajando, una idea que nos va rondando, hasta que por fin podemos ir creando su esquema, a partir de ese esquema, como una guía, pues ir desglosando cada uno de los elementos hasta que podemos llegar ya a la concreción, ¿no? El texto en sí. Bueno, entonces, pues voy a empezar a compartir para que retomemos, y espero que ya tengan ustedes bien afilado ahí su lapicero también, como dice Casani, afilar el lapicero. Y acá yo digo, bueno, pues tener listo su material para que ustedes puedan empezar a trabajar sobre los textos que les gustaría escribir. Entonces voy a empezar a compartir. A ver, aquí estoy. Y ahí está. Me voy a regresar a ver si puedo. Sí. Retomo la última diapositiva de nuestra primera sesión, que es este primer momento que se refiere al análisis de la situación que va a dar pie a nuestra escritura. Yo les dije a ustedes, por favor, contesten, pueden ser simplemente un repaso, ¿no? de cada una de estas preguntas, o ya comenzar y escribir. Bueno, a ver, voy a escribir un texto porque me voy a dar la oportunidad de gozar con el
el proceso de la escritura o simplemente, pues porque es algo que tengo que cumplir. Si es algo que tengo que cumplir, se da por obligación, lo voy a asumir. Si es por placer, como mis alumnos, no van a querer escribir un solo texto. Van a decir, tengo tres, y de pronto se van a sentir felices porque cuando menos se den cuenta, quizá hasta tengan completo un libro. Así sucede, ¿eh? Digo, tantas experiencias, maestros, que podemos cada uno hacer un libro con nuestras experiencias. Bueno, entonces, bueno, ¿cuál es la finalidad? Ya ustedes lo habrán pensado. Recordemos cada una de estas preguntas que vamos a ir desglosando a lo largo de nuestra sesión del día de hoy, pero que en un primer momento me dice, ya tengo una idea aquí rondando y bueno, voy apuntalando cómo va a ser mi lenguaje, el tono de ese lenguaje. Tengo la información y si no, dónde tengo que buscarla o hacia dónde tengo que dirigirme para explicar esto que yo quiero. Si mis lectores son neófitos o si ya tienen algún camino andado y conocen sobre el tema, qué reacciones yo espero de mis lectores y por lo tanto, tengo que pensar muy bien cómo es mi receptor, a quién voy a dirigir, ¿no? Ese tema. Sobre todo, ¿qué cuál será la extensión? Hay ensayos muy breves, hay ensayos que forman libros completos, como decía, pero no es el único tipo de texto académico, digamos que es como el más privilegiado y ahorita vamos a ver por qué. Así es que antes de contestar propiamente y en forma personal estas preguntas, quiero mostrarles esto que estoy segura de que todo el mundo conoce. Sin embargo, a veces confundimos unos y otros y por eso se nos hace tan difícil. Es que a lo mejor yo no quiero escribir una monografía, porque una monografía es mm, agotador, ¿no? Si tengo el tiempo, si tengo también esta necesidad o este gusto, bueno, puedo escribir una monografía que es muy amplia, es extensa, es todo un aparato crítico que está ahí sustentándolo, en fin. A lo mejor lo único que yo quiero, tanto escribir como pedir a mis alumnos, puede ser un resumen, pero el resumen solo es la punta de lanza para muchos de los otros textos académicos que yo puedo escribir. Cuando me quedo en el resumen, es como pisar el primer escalón de esta tipología. Quizá lo que yo quiero escribir sea una reseña, y una reseña, bueno, ya va a ir incluyendo algunos aspectos como el comentario crítico, una descripción, tendrá sus elementos y que vamos a ir desentrañando para que ustedes decidan. Yo quiero escribir una reseña. No, a mí me parece mejor un informe, ¿no? Porque el informe es más objetivo y a lo mejor no me gusta escribir, pero tengo el tema necesario para informar a mis alumnos, informar a mis compañeros sobre algo que es novedoso. Y entonces solo voy a dar ese informe o el informe de una experiencia académica, una experiencia de clase. Tiene también su estructura. Ya les decía yo una monografía que es mucho más extensa o un artículo que vaya conformando una revista. Yo me quedé pensando, dije, bueno, es que de este seminario bien pudiera sacarse lo que en las revistas de mayor alcance se llama dossier, ¿no? Y el dossier, pues es un pequeño, digamos, como un fragmento de ese texto mayor o de esa revista mayor con determinados temas, y en este caso, bueno, pues es el dossier sobre temas de educación musical, ¿no? Tomando en cuenta lo que es el seminario. Ya, pues quedaría perfecto, porque incluso puede buscarse, maestra Lorena, yo estoy de inmediato yéndome más allá, pues que se publique y que los maestros vean publicado lo que han escrito, ¿no? Se buscaría, ¿verdad? La manera. Pero el caso es que rinda frutos y sobre todo que ese rendir frutos sea llevarlo a nuestros receptores, nuestros lectores. Entonces, bueno, un artículo. También puede ser que nosotros realmente tengamos en nuestra cabeza, es un ensayo académico que difiere de otro tipo de ensayos. Yo acá pongo el ensayo literario, que también puede ser académico,
nos vamos a dar cuenta, ahora que lleguemos a esta parte del ensayo, que estamos en la época de la hibridación de géneros. Entonces, a veces el ensayo parece una crónica, a veces el ensayo parece un tratado de historia, en fin, se rompen las fronteras. Y qué maravilla, porque esto me habla de que ya ese rigor académico no tiene que estar peleado con la creatividad. Sí, hay rigor en el aparato crítico, pero hay una plena libertad para echar a andar nuestra creatividad en lo que nosotros queramos escribir. Y bueno, entonces ya está aquí esta tipología y ahora me voy a dar a la tarea de recordarles a ustedes que tenemos dos formas para abordar un escrito. Entonces, yo debo saber, quiero que mi texto sea expositivo, entonces mi tema va a ser abordado de manera muy objetiva, porque la finalidad del texto expositivo es informar al lector. Entonces, quizá lo que escribir es un artículo de divulgación, un informe o, como les decía, una monografía. A la técnica, digamos, que predomina, pues es esta de la descripción, por ejemplo, descripción del tema que yo voy a dar a conocer, y es un texto expositivo. O quizá lo que prefiero es realizar un texto argumentativo. Y un texto argumentativo, bueno, pues defiende una tesis y lo hace a través de una serie de argumentos o bien razones en donde yo voy exponiendo mi opinión, pero con base en criterios de autoridad, ¿no? Personas que han escrito sobre ese tema, información que va respaldando, experiencias que van respaldando esos argumentos, porque la intención de mi texto argumentativo es convencer al lector. Y yo puedo utilizar el tema o la idea más descabellada en apariencia, pero si yo la defiendo con argumentos sólidos, entonces estoy aportando, porque se van a dar cuenta que el texto argumentativo es la base de los ensayos. Entonces me voy a extender un poquito más, les hable de esto de los ensayos. Y dentro del texto argumentativo, pues tenemos una reseña crítica, un artículo de opinión o bien el ensayo. Yo les pongo solo estos. Claro, no me quiero dar a la tarea de explicarles toda la serie de textos que pueden escribir, pero yo aquí quise consignar los que me parecen que pudieran a ustedes serles más interesantes y decir, bueno, no, yo simplemente quiero escribir un artículo de divulgación. Y cuando digo simplemente, no significa que estoy haciendo menos el artículo de divulgación, jamás, porque tiene también su estructura y tiene su dificultad. Pero aquí hay para elegir. Entonces, ustedes podrán decidir qué es lo que verdaderamente quieren escribir. Entonces, tenemos de ahí expositivo y argumentativo. Yo quiero exponer, yo quiero argumentar. Y esto en una visión global, porque nos vamos a dar cuenta que ya en la parte más desgranada del texto, yo puedo en algunos fragmentos ser expositiva, en otras totalmente argumentativa, es decir, se van como intercalando. Pero a nivel estructural global, lo ponemos así. Artículos de divulgación, informes, monografías son textos expositivos. Reseñas críticas, artículos de opinión, ensayos son textos argumentativos. Puntualizando un poco más. Miren, en los textos expositivos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, presentamos al lector información sobre teorías, predicciones, ¿no? Y cuando digo predicciones, no me refiero a predicciones así como profecías, no, predicciones es sobre un tema dado, un tema académico, como la ciencia dice puede pasar, ¿no? Como más adelante vamos a ver en un ejemplo. Sobre personajes, sobre hechos, fechas incluso, ¿no? Dar información sobre determinados periodos, ¿no? Fechas, especificaciones de generalizaciones sobre temas, algunas limitaciones también sobre los temas y a conclusiones a las que se ha llegado en determinadas temáticas.
Entonces, la función primordial es de los textos expositivos es plantear la información de manera muy objetiva. Por eso, poseen un carácter explicativo. El autor, es cierto, puede agregar sus comentarios, pero esos comentarios deben permitir identificar conceptos fundamentales y definiciones. Entonces, si yo quiero escribir un texto expositivo, debo saber qué conceptos voy a explicar y hacerlo de la forma más clara. Y para ello, dentro de esta estructura, yo tengo que saber cuáles son mis claves explícitas que voy a poner como introducción. ¿Cuál será un título? ¿Cuál será un subtítulo? Porque son como las guías de lectura para quien se acerque a ese texto. O sea, un título no se escribe nada más porque sí, mucho menos un subtítulo. En el texto expositivo hay tal jerarquización del contenido para que en una mirada rápida, como decimos abuelo de pájaro, tu lector diga, aquí está la información que yo quiero, el concepto que me interesa. Entonces, por eso son como muy específicos, muy claros. Y obviamente hay resúmenes, explicaciones, resúmenes que van ayudando a como delimitar aquella información que es necesaria. Y las conclusiones, ¿no? Entonces, como yo les digo, esas claves nos van a servir para que nuestros lectores vayan directamente, extraigan las ideas y los conceptos que sustentan y son importantes en mi texto. Entonces, bueno, obviamente, si yo quiero escribir un texto positivo, ya estaré por ahí haciendo alguna anotación, no necesariamente de lo que está aquí, pero sí saber que, ok, yo tengo que explicar el concepto de, y relativo a lo que ustedes quieran, ¿no? Buscaré definiciones sobre tal. Y ya es una manera de empezar para armar los pasos que te van a llevar a la construcción de ese texto expositivo. Entonces, según los conocimientos del receptor a quien va dirigido el texto expositivo, vamos a encontrar dos tipos o dos modalidades en los textos expositivos. Por un lado es la modalidad divulgativa. Un emisor especializado, es decir, ustedes, va a informar sobre un tema de modo que sea comprensible para la mayoría de los posibles receptores. Ahí tenemos obras de divulgación, artículos periodísticos, manuales. Entonces, bueno, vayan ustedes pensando, es que incluso puedo hacer un manual para tal. Sí, adelante, Lore. Maestra, antes de que avancemos, quería yo preguntarte, las guías de estudio que habitualmente se hacen, que hacen las comisiones de los diferentes colegios de la preparatoria, bueno, son textos expositivos, ¿no? Así es. Por toda esta explicación que nos acabas de dar. Digo, me queda como ya un poquito más cómoda, pues, como esta idea porque sí hay que poner pues ideas claras, conceptos claros, porque además en el programa viene muy específico los contenidos, ¿no? Que deberían de abordarse y además, pues, contenidos esenciales, ¿no? A lo mejor no todo lo del programa, pero a lo mejor ciertos temas que no podrían faltar, ¿no? Para que el alumno pudiera estudiar y que la presentación de la información como dices tú, tuviera que ser como muy clara, ¿no? Muy clara, Así. concisa, sin, sin, ¿cómo se Que no dice? se Sin pierda tu rodeos. lector, que no se Ajá, pierda. Y mira, Lore, tú tocas un tema que mientras estaba en las clases, siempre pensé, estas guías de estudio creo que tendrían que darse a conocer a todos los alumnos, no solamente a quienes van a presentar un examen posterior, porque hay mucho trabajo de síntesis, hay mucho trabajo de investigación
que tendría que darse a conocer a la población en general, ¿no? A nuestros estudiantes. Y serían manuales que podrían llevarse incluso en las clases y que, bueno, ya el alumno que tenga que ir a un examen posterior, bueno, pues a lo mejor ya le pone más atención a hacer todas las actividades, a entender todo lo que ahí está. Pero para los maestros sería un apoyo didáctico maravilloso. Al menos las guías en el colegio de literatura, yo veía así, exacto, están los conocimientos primordiales, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tenemos. Por supuesto, es una obra, un texto expositivo con esta modalidad divulgativa. Sí, Ahora, gracias, maestra. no, para servir. La otra modalidad es la modalidad especializada. Bueno, ahí se requiere que nuestro receptor tenga algún conocimiento de lo que vamos a mostrar. Aquí ponemos de la ciencia a la que se alude. Bueno, pues ahí tenemos el caso de las obras científicas. ¿Por qué? Porque emplea un lenguaje más especializado. Pero yo me quedo pensando mientras les armaba yo todo este material para que ustedes lleguen a buen puerto, es que imaginen ustedes textos expositivos de emisores especializados para receptores especializados, o sea, de maestro a maestro. Entonces también ahí tienen otra oportunidad, ¿no? Porque ustedes saben cuál es el lenguaje de la materia que imparten y cómo podrían ayudar a que este conocimiento, que es totalmente especializado, pueda hacerse patente y divulgarse, ¿no? Entonces, bueno, tendremos estas dos modalidades. Una que sería simplemente para un emisor, un receptor que no es especializado. Y la otra para un receptor que sí es especializado. ¿Por qué? Porque llevan incluso un vocabulario que va acorde, ¿no? A la materia de la que se esté hablando. Bueno, eso serían textos expositivos. Si yo quiero hacer un artículo de revista como texto expositivo, porque puedo hacer un artículo de revista en donde yo haga una combinación ahí con una especie de reseña o comentario crítico. Pero si lo quiero poner simplemente como un texto expositivo, con esto que les acabo de decir, ustedes vean cuáles serían las características así ya totalmente concretas, ¿no? Busca modificar un estado de conocimiento, es dar algo más. Suele tener como punto de partida una pregunta que puede aparecer o no en el texto, pero que se va contestando a lo largo del artículo. Y ahí empezamos con la semilla. O sea, una pregunta que yo voy a contestar a lo largo de mi texto. La puedo escribir o no la puedo escribir, pero la puedo ir contestando. Pretende transmitir datos organizados y jerarquizados. Y vamos a ver después cómo podemos hacer estas jerarquías. Pero es muy importante porque estos datos organizados y en el orden jerárquico le va a dar cohesión también a mi texto. Van a ver ustedes el intrincado, ¿no? que existe. Ahora, mantiene una estructura general que todo el mundo la sabemos. Inicio, desarrollo y conclusión. Y sin embargo, nos hacemos verdaderamente un lío cuando queremos escribir una introducción, cuando a ver si esto va en la introducción o va en el desarrollo. Ay, la conclusión, ya dije todo, ya, ahora cómo voy a hacer mi conclusión, ¿no? Acá van a venir los tips y van a ver que es muy sencillo porque se hace como una aventura, ¿no? Ahora, ¿qué persigue el artículo de revista? Pues la precisión y el rigor de su exposición. Acuérdense, precisión, objetividad, rigor. Y tiene como base de su estructura la descripción. Recuerdan ustedes, es de ir detallando mi objeto, ¿no? Ese objeto de estudio. Entonces ya dice, bueno, pues a través de la descripción logramos el propósito comunicativo. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Información clara y rigurosa. Esto sería el artículo de revista. Reseña crítica.
Recuerden, la otra es artículo de revista como texto expositivo. Y dijimos que la reseña ya está dentro de los textos argumentativos. ¿Cuál es su propósito? Bueno, mostrar la mayor cantidad de pruebas al lector. ¿Cómo lo voy a hacer? Empleando juicios, argumentos sólidos, expresados de manera clara, concisa y ordenada. ¿Cuál es la intención? Bueno, pues que mi lector se sienta motivado a leer un libro, a escuchar un disco, a ver una película, una obra de teatro, un espectáculo dancístico o un espectáculo musical, porque yo voy a guiar a través de mi opinión a mi receptor para ver si vale la pena o no esto que le estoy mostrando, ¿no? Entonces, esa reseña crítica tiene que estar muy sustentada, porque la argumentación, pues son esas opiniones que el autor de la reseña construye sobre temáticas y aspectos fundamentales que ha identificado y que ha comprendido muy bien, y eso lo ha llevado a analizar el texto fuente. Entonces, la reseña también utiliza la descripción, sí, pero es diferente la intención en el artículo de divulgación. Ahí la descripción es que mi objeto sea iluminado desde distintos puntos y detallado. Acá la descripción es para, primero, dar el foco sobre el objeto de estudio, pero después yo voy a poder introducir mis comentarios, mis puntos de vista, mis argumentos. Y con ello voy a tratar de convencer a mi lector o a mi receptor de esto que estoy exponiendo. Si vale la pena, no vale la pena, ¿no? ¿Es una obra de calidad o no lo es? Entonces, eso es una reseña crítica. Y saben, compañeros, yo creo que nuestros alumnos están tan faltos de estas guías, ¿no? Porque eso es educación musical. O sea, que mi maestro, que mi maestra me dé estas bases para que yo pueda acercarme a la audición de distintas manifestaciones musicales, pienso yo. Y eso, a lo mejor digo alguna tontería, perdónenme, no es mi campo y por eso es súper respetable. Si fuera literatura les diría aquí, acá, acá, pero me quiero poner en sus zapatos y decir, a ver, ¿qué me gustaría a mí leer? Ah, bueno, pues entonces una reseña que me ayude, que me ilumine, porque a lo mejor yo no sé escuchar una música, una pieza, clásica, ¿no? A ver, no sé por qué, es pobre, en calidad musical tal otra. Bueno, una reseña crítica te da la oportunidad, y es un texto breve. El artículo es un texto breve, la reseña es un texto breve. Ahí tenemos oportunidades. Y luego, pues hablemos del ensayo. Les he puesto solamente estos textos porque yo creo que ahí está, pues el gran tesoro. Y cuando entramos al ensayo, miren, de verdad que yo me emociono, compañeros, porque ya nos dice la gran maestra Liliana Berenberg en su libro Pensar el ensayo, que es una maravilla, miren, es un ensayo sobre el ensayo, totalmente metareferencial, ¿no? Un ensayo sobre el ensayo. Y ella nos dice en este maravilloso libro que la primera ley del ensayo es el que piensa, escribe. Quiere decir que para la doctora, que el ensayo se convierte por esta ley en la representación de un viaje intelectual. Y yo comparto totalmente esta opinión. De verdad que como el ensayo nace de la duda, de la inquietud, te lleva a la libertad de pensar, a la libertad de escribir, de equivocarte en la escritura, pero es una equivocación pensada,
porque tú te vas a dar cuenta que estás argumentando. Es crear debate, es como vamos avanzando en el conocimiento. Si yo repito simplemente lo que otros me han dicho, bueno, pues a lo mejor me quedo en que sí, ya obtuve ese conocimiento, pero ¿qué estoy aportando? Si a partir de lo que yo leo surgen en mí algunas ideas que van en contra o al contrario, reforzando lo leído, pero le estoy dando un enfoque diferente, bueno, estoy comenzando un viaje intelectual que va a ser de mucha utilidad a otros lectores. Ya el filósofo Adorno demostró que el ensayo no solo representa el mundo, sino representa el acto de pensar ese mundo. Entonces estamos haciendo filosofía. Todos somos filósofos. Es lo que nos sostiene, es lo que nos permite caminar en esta vida. ¿Cuál es nuestra filosofía? El ensayo nos los pone ahí a todas luces y nos hace razonar. En el ensayo, el autor transmite mucho, mucho más que una opinión o un punto de vista. Lo pongo en negritas. En el ensayo, el autor presenta su propia y plena experiencia del mundo. Y les voy a decir como a mis alumnos, nadie puede hablar por ti, nadie puede vivir la experiencia por ti. Entonces es un acto de generosidad compartir tu experiencia con otros. Maestra Flor, con gusto. Pero, doctor, es que se me hace muy interesante lo que nos está compartiendo. Y sobre la tarea que dejó, entonces me hace ver que entonces el ensayo es nuestras propias vivencias. También podría ser. Vivencias, vivencias, inquietudes, dudas, ¿sí? Y claro, pero vistas desde su lugar en el mundo. Por eso es su perspectiva. Vamos a ver con algunos ejemplos que yo les traigo para que hoy empiecen a redactar sus tesis. Un ensayo surge con la tesis. Si yo no sé a dónde voy, pues voy a dar palos de ciego, como decimos. Pero cuando yo sé qué es lo que quiero demostrar, porque es mi creencia, esto es mi experiencia del mundo, y la experiencia del conocimiento es una experiencia personal. Por eso cuando leemos un libro, pues algunos morimos por el libro y otros decimos, ay, no, ya estoy vacunado contra ese libro, no me gusta, ¿no? Porque es nuestra experiencia. Y por eso les decía yo a mis alumnos, nadie puede decir por ti lo que el libro le dejó. Así haya 1000 ensayos sobre un texto, tú tienes tu propia palabra, tu propia manera de decir las cosas. Hazla válida. Y en el ensayo tenemos esa libertad. Yo puedo hablar de lo que se me ocurra. En el ensayo es así, hasta la cosa más mínima. Ahorita lo vamos a ver. Que ustedes se emocionen y digan, oye, pues es que yo me estoy quitando esta oportunidad. Dar a conocer al mundo dónde estoy parada, dónde estoy parado, qué pienso y qué te puedo compartir. Y yo pienso en la música, es lenguaje universal maravilloso. ¿Cuántas cosas están ustedes en posibilidad de decir, de compartir? Yo sería la primera lectora, de hecho lo voy a hacer, la primera lectora entusiasmada de lo que ustedes nos quieran compartir. Entonces, bueno, ahí está. ¿No les parece maravilloso empezar con esta idea? Va a ser mi viaje intelectual, ¿no? Va a ser Gracias. la cancha donde yo me muevo como se me antoja. No hay límite. En el ensayo, el autor, y fíjense, está lo que vamos a hacer. O sea, no les estoy dejando, a ver, pues ya simplemente escriban y pues emociónense. Sí, emociónense, pero hay rigor. Eso que nadie lo ve. Vamos a sacar, les decía yo, el texto así precioso que digan, oh, wow, aquí se siente, palpita, ¿no? Pero solamente nosotros, nosotras, sabemos que vamos a estar sudando ahí la gota gorda y cómo le vamos a hacer aquí, cómo le ponemos este párrafo no va acá, mejor lo cambio acá. Pero eso es una aventura intelectual. ¿Y ahora cómo le hago para la concatenación de un párrafo al otro? Bueno, pues eso es lo que yo voy a compartir con ustedes.
si hay manera. Es un tejido, un texto es eso, un tejido. ¿Cómo voy a tejer mi texto? ¿Dónde le doy 2 vueltas de revés? ¿Dónde 2 de derecho? Hasta que me quede precioso, ¿no? Entonces, en el ensayo, el autor analiza, reflexiona. Fíjense, estas 2 competencias que tanta falta nos hace y que tanta falta les hace a nuestros alumnos. Reflexionar, analizar todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, una vez que analizamos, que reflexionamos, ahora sí, suele dar su opinión el autor sobre un tema a su elección, a partir de una investigación realizada previamente, y ofrece a lo largo del texto una serie de argumentos que avalan su tesis inicial. Y ahorita pasamos a eso de las tesis. Yo no sé si en la carrera de música tienen examen como parte de la conclusión de su carrera, o si hacen también tesis. La verdad es que no lo sé, pero ¿a cuántos no nos hace sufrir la tesis? Porque empezando, porque ¿qué es eso de la tesis, no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y se van a dar cuenta que es maravilloso poder expresar tesis, porque son posturas. Esto que yo les decía es, ¿dónde estoy parada? Bueno, pues ahora voy a defender desde mi lugar lo que yo creo. Por eso se puede decir que el ensayo es quizá el texto académico más exigente, porque las ideas deben estar fundamentadas en argumentos sólidos. Esos argumentos yo los tengo que armar a partir de el razonamiento, la comparación y el juicio de autoridad. Entonces también les voy a enseñar cómo armen sus argumentos. Entonces, razonados en comparación con otros y sustentados en juicios de autoridad. Me voy a ir más despacio más adelante. Ahorita es la visión global. Y por supuesto, un ensayo posee un sólido aparato de referencias de otros autores que me respaldan, que sostienen mi tesis, eso que yo quiero demostrar. A esto, y se los pongo también realzado, se le denomina aparato crítico. Ese que tanto miedo nos da. Es que si no, el edificio se nos cae, compañeros, compañeras. Se nos cae. Si no está bien sustentado, es endeble. Por eso he utilizado, así como achacando, ¿verdad? La palabra sólido, conciso, claro, coherente, porque es lo que me debe guiar. ¿Qué tan sólido o qué tan debilucho es mi argumento? Porque si es debilucho, voy a buscar más información que me ayuden a sostenerlo, ¿no? O a lo mejor hasta lo tengo que desechar. Quizá en el transcurso del ensayo me doy cuenta que no se sostiene mi tesis, así es que voy a tener que cambiar la tesis. Y debo tener esa apertura de igual manera que tuve la libertad para elegir el tema que voy a exponer. Entonces, acuérdense, eso es el aparato crítico, el sostén de mi texto. Ahora, si bien no existe una forma única o universal de estructurar un ensayo, y esto digo, ay, qué bueno que así es, porque si no, ¿dónde estaría también la libertad? Hay ensayos, como vamos a ver en un momento, no voy a ponerles ensayos completos, pero sí cómo comienzan, porque van a empezar a escribir su introducción. En esa introducción es ya el camino, ¿no? Para que ustedes puedan escribir. Bueno, pues vamos a ver que para estructurar un ensayo puedo guiarme de lo que es así como general, pero en el momento que yo lo escriba, a lo mejor cambio el orden. Sin embargo, en mi esquema general, puedo decir que las 3 partes principales de un ensayo son la introducción, el desarrollo o cuerpo y la conclusión o cierre. Pero si se dan cuenta, esto es lo mismo que les dije para la reseña y lo mismo que les dije para el artículo de divulgación. Claro,
Pues son los cimientos de un edificio, una casa, pero la forma que va a tener al final es diferente. Entonces acá, ¿qué voy a encontrar en la introducción de un ensayo? Bueno, pues en esa introducción voy a sentar las bases, voy a hablar del concepto, del contexto del tema que yo voy a elegir, de los conceptos mínimos que voy a trabajar para que el lector, bueno, esté al tanto de la temática y, por supuesto, en mi introducción tiene que estar el punto de vista del escrito, es decir, la tesis. Y esa introducción suele ser breve y explicativa. Ahora, cuando yo pongo introducción, desarrollo y conclusión, no necesariamente tengo que ponerlo como subtítulo. Hay ensayos que se presentan como un todo. Y tú vas a tener que decir, ah, sí, es cierto, hasta aquí está la introducción. Ah, a partir de este párrafo comienza el desarrollo. Y eso que ponen acá al final, estos 2 párrafitos, a lo mejor es la conclusión. Sin que aparezca introducción, desarrollo, cierre. A mí también por eso me gustan mucho los ensayos. Porque es comprar el pastel sin que te den la receta, ¿no? No aparece ahí, mira, aquí puse este. En un artículo de divulgación, sí tengo que poner subtítulos, títulos, porque recuerden, ahí voy a guiar a mi receptor, a mi lector, a que encuentre fácilmente las definiciones que busca, porque estoy informando. Acá no, acá estoy defendiendo. Bien, entonces, en la introducción aparece esta tesis, estos conceptos que yo voy a trabajar en mi ensayo y algunos antecedentes o el contexto. En el desarrollo o cuerpo, voy a exponer las razones que sustentan mi tesis. Y miren, ahí se los puse también muy breve, pero nos vamos a ir dando cuenta cuando ustedes desarrollen sus argumentos, que el desarrollo de argumentos puede ser a través de la refutación, a través de concesión o por argumentos sustentados en otros que les llamamos de autoridad, porque fulanito dice, menganito dijo, no, aseveró. Y además en el desarrollo de mi texto pongo ejemplos, también añado datos y experiencias personales, porque todo esto va a ir vistiendo el cuerpo de mi ensayo. Esta es la sección más extensa. Claro, porque aquí, bueno, pues es lo que va a ir párrafo tras párrafo, desglosando lo que en la introducción yo resumí. Y la conclusión o cierre no es otra cosa sino presentar las interpretaciones finales de lo expuesto, resumiendo o repasando los puntos principales y la postura del autor. ¿Qué significa esto? Que se convierte en un texto redondo, porque si en la introducción yo dije, quiero demostrar tal cosa, que es mi tesis, en la conclusión yo voy a decir, a través de todo lo que aquí he expuesto, llego a determinar que esta tesis está comprobada. Entonces, así es como la conclusión o cierre resulta sencilla. Y no tengo que sufrir, repaso todo mi texto y voy sacando como ideas principales para resumir. La parte artística es, no lo voy a poner simplemente porque lo estoy copiando de los textos, los párrafos anteriores, sino tengo la maravilla del lenguaje para decirlo lo mismo de otra forma. Entonces, bueno, eso sería ahí mi conclusión. Todo ensayo debe contar con un apartado final de referencias bibliográficas que luego nos ponen a temblar, ¿no? Esto que es, ay, ¿cómo armo la bibliografía? No se preocupen, también voy a darles esta facilidad para que ustedes digan, hasta resulta a veces, pues, ¿qué les digo yo? Como una talacha que dan ganas de hacer, aquí le voy poniendo, acá le pongo el año y demás. Y después se hace de una forma casi mecánica, ¿no? Entonces, bueno, esas referencias bibliográficas
es el listado de los materiales que se citaron a lo largo del texto. Pero esas referencias bibliográficas no es la bibliografía general, porque la bibliografía general es la lista de todas las fuentes consultadas durante mi proceso de investigación, pero que no cité. Es que es cierto, a veces leemos mucho, pero no citamos de todos los libros que leemos. Entonces, por eso una son las referencias que yo hice, las citas, ¿no? Las referencias de esas citas. Pero el otro es todo el sustento de lectura. Por eso es la bibliografía o la hemerografía, en fin, ahora ya con todos las posibilidades virtuales, bueno, pues ahí lo vamos a poner, ¿no? Todas esas páginas a las que acudimos. Cuando tú te das cuenta de cuál ha sido el cúmulo de libros, de obras consultadas, no solo libros, sino obras en general consultadas, se siente uno muy orgulloso, porque ya te enfrascaste en la experiencia, en el viaje intelectual, si dices, wow, qué maravilla. Empecé solo con una idea vaga, algo que quería, y ahora mira, y después quieres repetir la experiencia, porque te sientes libre, ¿no? Y porque esta sed de saber no se calma, ¿no? Entonces hay tanto, y como dicen, mientras más sabes, más quieres, porque te das cuenta que falta tanto por saber, ¿no? Bien, ¿cómo hacer un ensayo? ¿Cómo hacer un ensayo? Y aquí es donde vamos a empezar ya, compañeros, ¿eh? Para que ustedes vayan diciendo, ah, bueno, sí pensé en las preguntas que nos hiciste, que una de las primeras preguntas es, bueno, ¿sobre qué quiero escribir? La primera era, ¿lo voy a hacer por placer o lo voy a sufrir? Pues bueno, ¿cuál es esta idea inicial? Elijan una temática que genere interés y motivación, primero en ustedes, porque si a mitad del camino se sabe, pero qué terrible esto que estoy haciendo, no tiene ni pies ni cabeza, ya no me interesa, cambia. El primero interesado en escribir y en quedar contento con su texto tiene que ser el autor. ¿Para qué? Pues para que puedas desarrollar, para que expongas todos los argumentos y que con pasión ahí defiendas tus puntos de vista. El tema a abordar, eso sí, debe ser preciso para que no divagues. O sea, puede haber subtemas, sí, pero el tema que es primordial debe ser muy claro, muy consistente, para que así sea también el desarrollo del ensayo. Entonces, lo primero es, ya tienes tu tema, sobre qué te gustaría escribir. Claro, para elegir una temática, a lo mejor nos tenemos que hacer preguntas como, bueno, ¿qué importancia tiene este tema? ¿Importancia solo para mí o tiene una importancia colectiva? ¿Es relevante entonces a un nivel social y personal? Hacernos estas preguntas. El tema es de fácil entendimiento, de fácil acercamiento para el público en general, para tu receptor, tu lector, o está dirigido a un público específico. Entonces también eso es importante, ¿no? Para que tú sepas qué quieres escribir. Serían las preguntas que yo sugeriría. Y ahora sí, me voy a la parte de investigar sobre el tema. Para esto, pues hay que recurrir a fuentes calificadas, ¿no? Fuentes que pueden ser físicas, ¿no? Los libros, o fuentes virtuales. Hay bases de datos, enciclopedias en línea, sitios web oficiales. De eso hablaremos un poquito más adelante para que ustedes pues digan, ah, bueno, sí, hay posibilidades. Pero son como estos pasos, ¿no? No están solos y no tiene que perderse en el océano, ¿no? Vamos a ir acotando. Entonces, los soportes físicos, libros, revistas, periódicos, ¿no? Todo es importante en la medida que nos sirvan para recopilar la información que va a sustentar mi tema. Entonces, hay que buscar ensayos
previos sobre cuestiones similares, porque nos van a ayudar a entender qué enfoque se ha dado a un mismo tema y para saber en qué camino, en qué dirección puedo ir yo. Y así, a lo mejor, no repito ese enfoque, pero sí me valgo de eso que ya leí para sustentar la visión y mi punto de vista. Entonces, ya que tengo a esto de investigar sobre el tema, yo le llamo, de veras, la aventura también de la investigación. Una cosa es el placer de escribir y otra cosa es la aventura de la investigación. Porque a veces es como una puerta abre otra puerta. Empiezas por jalar así el hilito, ¿verdad? Y de pronto viene la cascada de información. También hay que saber hasta dónde, porque de pronto vas a leer tanto que vas a decir, ay, no, ya estoy embotada, ya no quiero. No, tienes que ir haciendo como una separación. Esto me sirve, esto no, y dejando solo aquello que verdaderamente aporte para tu tema. Ahora sí, desarrollo mi punto de vista. Ya investigué el tema, ahora voy a construir mis argumentos y buscar que esos argumentos, en la medida de lo posible, sean originales. Porque tus argumentos pueden ser tan originales que a algunos les parezcan irrisorios, descabellados, demasiado atrevidos. No importa, porque tu propósito no es que vas a establecer con tu texto verdades definitivas. Lo que queremos con el ensayo es que nuestro lector piense. En algunas ocasiones creamos polémica, perturbamos al lector. ¿Por qué? Porque aportamos nuevos ángulos de visión. Y hay muchos ensayos que de veras te dejan temblando, así como, ¿cómo se atrevió a decir esto, no? Pero la maravilla del ensayo es que aunque alguien piense distinto a ti, pues no te lo va a decir en primera así de forma oral. Y en todo caso yo les decía a mis alumnos, si alguien no está de acuerdo con sus argumentos, con su tesis, pues que escriba un ensayo de refutación. ¿Se dan cuenta? Se da este debate intelectual. Y así se han ido haciendo los ensayos. Alguien dice, no estoy de acuerdo con esto, y escribe su propio ensayo. Ah, estoy de acuerdo con esto, pero además veo esto, hace otro ensayo. Y nos vamos en esta cadena intelectual. Pues ahí lo tenemos. Ya tengo mi tema, ya tengo mi investigación, elaboro mi tesis y luego hago un esquema general. Cuando hablamos de esquemas generales, uno dice, ay, es que todo este aparato crítico, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Miren, nosotros podemos ahorrarnos ciertos pasos si no lo sentimos necesario. Pero en forma personal, yo les digo, no tienen que hacer como nos han puesto por ahí. No, pues mira, ¿qué haces? Mapas mentales. No, pues que haz un esquema como si de una lluvia de ideas, etcétera. Tan sencillo como esto que yo les pongo. A ver, el título, el tema principal y los subtemas. Con eso puedo empezar. Y ya no me siento agobiada de, ¿qué tengo que hacer? 1.1, 1.1.1, y después ya quién sabe dónde nos quedamos. No, así, háganlo sencillo. Claro, esos subtemas sí los tengo que poner a partir de un criterio que puede ser cronológico, ¿no? Por periodos, o un criterio espacial, ¿no? De lugares, o de causas. Primero pasó esto, después se dio lo siguiente, o de gradación jerárquica, o un criterio comparando, ¿no? Determinados temas. Entonces, fíjense cómo estas palabritas son claves cuando yo voy haciendo mi esquema, ¿no? A ver, los temas, ¿cómo quiero presentarlos? No, bueno, yo quiero ver por importancia. Bueno, gradación jerárquica. No es que yo lo estoy haciendo porque estoy comparando con otros ensayos que también han trabajado estos subtemas. Bueno, comparativo, ¿no? O por lugares, ¿no? La música la música en espacial, ¿no? Lugares. O cronológico. La música del 18, la música del 19, la música del 20, no sé. Se me ocurre así como en forma general.
Y por fin, redactar el ensayo. Eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Ahí sí, ya van a tener ustedes toda la información que da sustento a sus argumentos, que ayude después a la elaboración de sus conclusiones. Y por supuesto, pues viene esta otra parte en donde tenemos que ver que tenga una correcta puntuación, la ortografía, que sea nuestro estilo. Lograr un escrito claro, coherente, pero con nuestro estilo. Y van a ver ustedes ahorita al menos 3 estilos diferentes, porque nadie habla como tú. Ningún otro utiliza ciertas expresiones como tú. Y eso es el ensayo. El ensayo eres tú. Ahí no terminó, porque un ensayo de calidad tiene que ser revisado y corregido. Se debe releer, se hacen modificaciones que se consideren necesarias y se debe confirmar tantas veces sea necesario que no haya errores gramaticales o de ortografía. Al hablar podemos cometer una y mil faltas, pero al escribir debemos ser muy rigurosos. Por eso tengo la oportunidad de reescribir, leer, reescribir. Si alguien me dice, a ver, ¿cuál es el esquema de la escritura? Tan sencillo como leer, escribir, releer, volver a escribir. Esta lacha, literalmente. Entonces, bueno, esto es lo que hacemos. Producción del texto. En producción del texto, lo que les voy a presentar es solo lo que ustedes van a hacer llamado introducción. Y ahorita yo les voy a dar la palabra porque a lo mejor hubo quienes sí hicieron su tarea y ya tienen una idea de lo que quieren escribir. Y si no, bueno, pues sería la oportunidad como para ir pensando. Miren, cuando ponemos en palabras una idea, va tomando forma, aunque después la podamos cambiar o la modifiquemos en determinadas partes, en fin. Entonces, la producción del texto, como primera frase para un ensayo, se puede comenzar con una afirmación que exponga una idea de manera general y que permita captar la atención del público para luego llevarla al enfoque particular del autor. Pues esta es la manera, digamos, más sencilla. Esta es la forma así como de cajón, digamos, ¿no? Pero algunos se van a dar cuenta que ya enfrascados en la aventura también que implica la redacción, ay no, como que lo siento demasiado sencillo, como que va así de golpe. Bueno, pues entonces puedes empezar con una pregunta retórica, contando alguna experiencia, y después, bueno, ya expones el tema a informar, ya lo llevas a ese enfoque particular, ¿no? Que le vas a dar. Pero como primera frase, así para empezar a calentar motores, una afirmación que exponga una idea de manera general, que sería algo así como tu tesis, ¿no? O una información que capte la atención del público. Una pregunta que llame la atención, ¿no? a ese texto. Vamos a verlo en un momento. Escribo eso, que es el inicio, el gancho para mi lector. Segundo paso, doy un contexto, pero es un contexto breve para comprender el tema. Estoy hablando de la introducción. Si yo tengo mi introducción, ahí está ya mi guía para todo lo demás. Entonces, primero esa frase o ese párrafo que engancha al lector, el interés del lector. Segundo paso, contexto para comprender mi tema. Según el tipo de ensayo que tú quieras hacer, porque hay de todo, filosófico, histórico, literario, de todo. Según el tipo, será importante que te detengas, que te explayes sobre el contexto histórico, el contexto social, lo geográfico, o a lo mejor que hables, pero a manera de un resumen, de otras investigaciones que se han hecho sobre ese tema del que vas a hablar, o de algunas teorías relacionadas. Puedes mencionar antecedentes, ¿no? Sobre el tema.
Y en este punto, cuando estás hablando del contexto, de la información que hay, las investigaciones, las teorías, es cuando puedes definir los términos clave que vas a utilizar, pero los vas a definir de una forma general. Porque así no vas a permitir que tu lector se pierda, ni tú te vas a perder, que es lo más importante en lo que vas a comentar. Y viene la exposición de la tesis. Ese es el tercer paso en la introducción. Expongo mi tesis. ¿Qué es una tesis? Es una afirmación, y más que afirmación, yo le llamaría una aseveración o un enunciado que puede ser un enunciado afirmativo o no, y que regularmente, ¿verdad? Esa tesis se expresa en esa frase y ahí voy a enunciar mi opinión. Es la parte más importante de la introducción, porque esa tesis me ayuda a delimitar el enfoque del tema o mi postura. Y hay tesis sumamente acotadas, sencillas, como esta. El calentamiento global del planeta pone en riesgo la supervivencia humana. Esa es mi tesis. Ahora, a lo largo de mi ensayo, a través de argumentos, yo tengo que demostrar por qué afirmo que el calentamiento global del planeta pone en riesgo la supervivencia humana. ¿Sí? Para ello me voy a llevar los párrafos que sean necesarios para ir desglosando con argumentos sustentando con argumentos esa tesis. Miren, ahí es otra que parece una frase que hasta sacada de contexto hasta queda como un pensamiento solamente, ¿no? Pero que ya en el contexto de un ensayo es a ver cómo lo voy a demostrar. Dice Carlos Ruiz Zafón, escritor español. Los libros son espejos. Solo se ve en ellos lo que uno lleva adentro. Eso es lo que él afirma. En su ensayo tiene que demostrar por qué dice que los libros son espejos y qué es lo que se ve en ellos, ¿no? En todo caso, qué es lo que tenemos dentro. Vean, muy breve. Pero, ¿de dónde surgen estas miradas? Bueno, de estas reflexiones, como decía la maestra hace un momento, ¿no? De estas reflexiones, fíjense, en este libro de Pensar el ensayo, me emocionó leer lo siguiente. La autora habla sobre un ensayo del escritor Quincy, donde analiza la obra de Macbeth, ¿no? Y todo el ensayo surge a partir de una observación. Surge a partir de la experiencia personal que Quincy, el escritor, tuvo con unos toques en la puerta antes del asesinato de Duncan, uno de los personajes de la obra, ¿no? De Macbeth. Entonces, dice Liliana, el ensayista comienza por evocar y replicar en el texto una experiencia personal para presentarnos a la vez de un modo no neutral, ¿no? A diferencia del texto expositivo, el ensayo es subjetivo, no objetivo, es subjetivo. Entonces, presenta de un modo no neutral, sino valorativamente escogido, un detalle que le causa perplejidad y a partir de su extrañeza, le sugiere la posibilidad de abrir una nueva exploración del sentido. Los 3 golpes a la puerta que preceden a la muerte de Duncan. Subraya así, entre comillas, convierte en tema de meditación un incidente que para otros pudo haber sido insignificante. Entonces, esos 3 golpes antes del asesinato de Duncan le da oportunidad al autor, a Quincy,
de hacer un ensayo sobre la muerte. Ese espacio, ¿no? Ese antecedente, 3 golpecitos antes de que la puerta se abra y ocurra el asesinato. Y de ahí una serie de valoraciones, de meditaciones, claro, todas argumentadas, con respecto a la muerte. Por eso, si yo voy a escribir tesis, puedo escribirlas, se me dificulta, empiezo por algo como esto, muy sencillo. No me complico. La idea es no complicarme. Pero si yo ya estoy así como verdaderamente metido en el asunto, yo no, yo sí quiero decir muchas cosas, les pongo aquí una tesis, bueno, ya armada con todas las del rigor, como decimos. Miren, esta tesis corresponde a Felipe Garrido en un ensayo que se llama La sonrisa de Juan Rulfo. ¿En dónde lo encontramos? Lo encontramos en este librote de ensayos. Miren, yo así espero ver un ensayo del Seminario de Educación Musical. Miren, donde esté todo lo que ustedes dicen. O sea, tenemos intelectuales, sí, claro, todo eso son viajes, ¿no? Y qué padre que yo lo pueda leer y pueda saborear lo que otros han dicho y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y escribir porque estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Miren, dice Felipe Garrido. El primer párrafo se los pongo para que ustedes estén en el contexto. Todo el mundo conocemos la obra de Juan Rulfo. Específicamente se refiere a los cuentos del Llano en Llamas. Y dice en el párrafo antecedente: hundidos como viven en el puro calor sin aire, agobiados por la miseria, el despojo, la hostilidad de la tierra, la marginación, los personajes de Rulfo no han perdido el sentido del humor. El sarcasmo, la ironía, la hipérbole, los juegos de palabras, los dobles sentidos, salpican sabiamente sus escritos. No esconden, disimulan, ni traicionan el dramatismo de la acción. No empañan las denuncias, no alivian la violencia, la injusticia, el rencor. Más bien, los subrayan, los equilibran, los liberan de la amenaza del patetismo y la sensiblería. Son un reconocimiento de la plena humanidad de los personajes, un recurso que permite explorar la condición humana desde una perspectiva excéntrica. Vean, todo esto es su tesis. ¿Y qué va a hacer entonces Felipe Garrido, aunque yo no haya leído todo el ensayo? ¿Qué va a hacer? Él ya tiene aquí, pues me va a tener que mostrar partes donde el sarcasmo me hable de la condición humana de los personajes y me hable del sentido del humor que él dice que hay en la obra de Rulfo. Porque todo el mundo pensamos que la obra de Rulfo es para echarse a llorar y patética y la muerte, ¿no? Y él está diciendo, no es cierto, hay mucho sentido del humor, y en serio lo hay. Y vamos a demostrar qué es la ironía y en dónde la veo, qué es la hipérbole y dónde la veo, qué son los juegos de palabra y dónde los veo. O sea, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, al menos 4 párrafos en donde se va a demostrar eso, ¿no? Y después, en donde me hablen de ese dramatismo de la acción, en donde esté la violencia, en donde esté la injusticia, ¿no? Y donde yo vea que lo que está mostrando es la condición humana, pero desde un punto de vista totalmente fuera de lo que se ha dicho, ¿no? Excéntrico. Ahí está. Ese es un ejemplo de tesis. Otro. Fíjense, me fui a Felipe Garrido con una obra que, bueno, pues es canónica, ¿no? La obra de Rulfo. Y ahora me voy a Jorge Luis Borges, en donde rompe totalmente esta idea del ensayo, porque el ensayo al mismo tiempo es literatura en él, ¿no? Les decía yo, hibridación de géneros. Y Jorge Luis Borges, en su relato, ensayo, La muralla y los libros,
Fíjense lo que dice, miren cómo lo redacta. La música, los estados de felicidad, las mitologías, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo. O algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizás, el hecho estético. Si yo volteo la estructura de este largo párrafo, me voy a dar cuenta que lo que él quiere decir, ¿sí?, que el hecho estético es la inminencia de la revelación que produce la música, los estados de felicidad, las mitologías. Fíjense qué manera de decir el tiempo que corre, las caras trabajadas por el tiempo, ¿no? Ciertos crepúsculos, es decir, él dice, el hecho estético está en todo eso que no debiéramos perder. Esa es su tesis. El hecho estético está en todo eso que no debemos perder. ¿Y qué es eso que no debemos perder? La música, los estados de felicidad, las mitologías, todo eso. Pero miren cómo está trabajado. Entonces puede ser una simple frase que me lleve una línea o dos, o puede ser algo mucho más elaborado. ¿Pregunta sobre tesis? Quiero armar mi tesis. ¿Cuál es el objetivo por el que voy a llevar a cabo la investigación, ¿no? ¿Qué busco demostrar? Y de ahí, bueno, pues ya puedo saber qué valor tiene esta investigación para el público o para la comunidad científica, en caso de que sea un ensayo muy académico y con fines de aportar sobre alguna cosa científica. Por eso digo, dependiendo del tipo de ensayo, además de exponer brevemente un panorama general sobre los argumentos o el criterio de ordenamiento, también se puede comentar la metodología que se utilizó en la investigación, porque un ensayo tiene un aparato crítico y por lo tanto una metodología, y termina siendo, bueno, pues de alguna manera un ensayo científico, ¿no? Digámoslo así. Por eso les digo, los linderos se difuminan. Esto que les acabo de mostrar es lo que debe estar en su introducción. Algunas expresiones para iniciar mi ensayo. Sí, Tali, maestra Tali, sí. Sí, gracias. Perdón, maestra, la interrupción. Es que me quedaba pensando a partir de estos criterios que nos da sobre la tesis y los argumentos. Entiendo que eso es para el ensayo, ¿no? Y para los artículos o los textos académicos argumentativos. Pero si pensamos, por ejemplo, también en un artículo o en un texto de divulgación más bien expositivo, podríamos emplear más o menos esta misma estructura, es decir, en vez de una hipótesis o de una tesis, poner la idea principal, aunque no necesariamente sea una idea nueva, ¿no? No es como algo que estamos proponiendo y a partir de ahí ir desglosando como los argumentos de pues de información que ya hay escrita, ¿no? O sea, haciendo resúmenes o cosas, algo así. Por supuesto, porque hemos dicho en las diapositivas anteriores referidas a los textos expositivos, que ahí lo que se va a privilegiar es la información ordenada. Entonces, claro, la descripción, ¿no?, de todos esos conceptos, de todo lo que se quiere dar, pero teniendo cuidado de que los comentarios sean comentarios también objetivos. Claro. La gran diferencia con el ensayo es que el ensayo es subjetivo. Ahí, si no estoy de acuerdo con esto, nadie me puede decir que no porque es mi ensayo, pero en un texto de carácter informativo o divulgativo, ahí sí debo hacerme a un lado, mostrar Claro. toda información, ¿sí? Claridad, con rigor. Y sí, por supuesto, maestra. ¿Por qué? Porque lo que sostiene, digamos, el andamiaje es introducción, desarrollo, conclusiones. Y hemos visto que en el desarrollo me puedo ir por párrafos, dependiendo de qué conceptos, en el caso de lo expositivo o informativo,
qué conceptos son los que yo quiero mostrar. Entonces voy a ir paso a paso, desglosando. Sí, Magali, excelente. Y le digo, es algo que venimos conociendo y viendo, pues desde nuestros años mozos de la secundaria, creo yo, ¿no? Sí, pero siempre Ujú. aplicarlo, ¿no? Ahora, Como bueno, a pues es ya como cosas hacerlo con muy conciencia. específicas. Exacto. También de pronto puede Ujú. uno dudar o aclarar también, ¿no? Y ahorita creo que sí, fue Y es como cuando, una inside ahí para mí también. Bueno, entonces tendría que no, tener más o menos la exactamente. misma estructura, ¿no? ¿Y cómo lo, El texto divulgativo. sí, y cómo lo aprendemos en la práctica? Después se van a dar cuenta que todo esto que yo acá les voy a dejar, pues no es necesario cuando ya estamos, ¿no? No, pues es la diferencia, ¿no? Acá es objetivo, acá es subjetivo. Acá me doy todos los permisos, acá no. Acá sí llevo mayor rigor. Ujú. Muchas gracias, maestra. Sí, con gusto, maestro. Bueno, algunas expresiones para iniciar un ensayo. Ay, ¿dónde estoy? Esto, por supuesto, son solamente hay algunas sugerencias, pero cada quien puede empezar su ensayo como mejor le parezca. Pero de pronto que no sabes, es que no sé cómo. De hecho, le voy a dar unas expresiones de conectores, ¿no? Conectores para, dependiendo de qué es lo que nosotros pues pretendamos en el texto. Y van a ver ustedes que simplemente verlo, perfecto. Y ya como tengo la opción, nada más voy haciendo como el ancla, ¿no? Y voy acomodando. Pero algunas expresiones para iniciar un ensayo, para empezar, y todo lo que ustedes quieran decir. En primer término, hablaré de, mostraré, tal, ¿no? Inicialmente, como primer punto, ¿no? Y es una forma de ir organizando ya desde nuestro pensamiento lo que en el esquema previo puse pues a manera de un esbozo, ¿no? Es como el esquema es como el boceto, ¿no? De una obra pictórica, digámoslo así. Como es bien sabido, para iniciar este trabajo, para comenzar, la presente investigación tiene el propósito de, ¿no? O el presente ensayo tiene el propósito de, primeramente, tal, tal. En primer lugar, ¿no? Este texto trata de. Entonces, son solo algunas sugerencias para que ustedes suelten la pluma. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Este breve esquema para escribir tesis y argumentos. En el caso, por ejemplo, de las reseñas críticas, bueno, pues para escribir estos argumentos también es importante incluso jerarquizarlos. Por eso es que yo les pongo, ¿no? Tema, bueno, yo aquí coloco mi tema. ¿Cuál es el propósito que yo tengo, ¿no? Al hablar de este tema? ¿A quién va dirigido mi audiencia o mis receptores, como ustedes quieran ponerlo? Y luego la tesis. Esta es una manera que a lo mejor está muy fea para comenzar, para algunos muy fría. Ya hemos visto cómo comienzan algunos escritores, muy, digamos, elaborada. Pero, pues es solo una guía. A través de este escrito pretendo demostrar que, así de sencillo, para que yo escriba mi tesis, que ese es el faro, ¿no? Que va a guiar todo mi escrito. Y los argumentos. Cuando se trata de un argumento que está sustentado en un juicio de autoridad, bueno, pues me puede servir como una guía. Un importante autor que ha estudiado ampliamente el tema menciona que, y cuando yo digo un importante autor, ustedes cámbienlo. Fulanito, no, que ha estudiado ampliamente el tema, menciona en su libro tal, tal, o en su ensayo tal, tal, que, y ponen lo que dice. Y esa es una manera de tener ya las citas textuales que ustedes van a poder incorporar. Si ustedes, en el momento que están investigando, ven una frase que dicen es que no lo pudo haber expresado de una mejor manera, inmediatamente escríbanla y anoten
la página de donde se tomaron ese fragmento y ténganlo ahí. No saben si sí lo van a poder poner tal cual o si no, pero tener como tu compendio de citas que te gustaron y que después pueden dar parte, formar parte de ese tejido, no, es una maravilla. Acuérdate, son el sustento de autoridad. También es importante escribir algo así como: mi argumento más contundente es, como estos son los esquemas, no es que así vaya a aparecer en el texto. Mi argumento más contundente es, o sea, este es el que de verdad voy a defender, pero a capa y espada, ¿no? Y escribe cuál es tu argumento. Y luego, ejemplos para que esa prueba sea inobjetable. Entonces, el siguiente ejemplo es una prueba inobjetable de, en lo que ahora les voy a mostrar, esto que yo ahorita les dije así como muy largo y que sé que puede resultar en apariencia, pues como muy árido, verán que no, ya en la práctica, esto es totalmente útil. De hecho, no sé si ustedes quieren, yo le puedo dejar a la maestra Lorena la presentación. La pueden tener ustedes para recurrir a ella cuantas veces lo deseen, si así lo quieren. Sí, por favor, maestra. Sí, 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 es un material que yo hice para ustedes y con gusto, ahí lo compartimos, porque lo más bonito va a ser cuando yo vea sus trabajos, sus escritos, ahí sí me voy a echar a llorar, porque cuando empezamos de cero lloramos porque no tenemos nada, pero cuando ya lo tenemos es la emoción. Entonces, de verdad, que da mucho gusto. Bien, ahí tenemos ese breve esquema y les puede servir mucho. Bien, voy a dejar de compartir esta parte. Hasta aquí. ¿Qué les pareció esta información? ¿Vamos bien o ya se me durmieron? Porque ese es el temor, porque esto es así como, ¿cómo le hago, verdad? Maestra Tali y luego a la maestra Marisela. Ay, perdón, yo otra vez. Sí, no todas las veces que quieran. Solo en el esquema tengo una duda sobre el punto donde dice la audiencia. Digamos, Eh, ¿tenemos que hacerlo explícito en nuestro texto? ¿Este texto va dirigido para o no, solamente nosotros tenerlo claro? tenerlo muy claro, que no Ok. se nos olvide quién es nuestro receptor. No, hay ensayos que sí dicen, ¿no? Este ensayo va dirigido a tal, ¿no? Sí, sí hay, pero la verdad es que eso es para que uno no pierda la guía, ¿no? Ok, A lo mejor de pronto ponemos información pensando en que la audiencia es determinada y no es así, entonces no hay que perderla nunca de vista. Por eso yo les pongo ahí, audiencia, ok, receptores, no olvidar. Gracias, perfecto. maestra Tali. Gracias. Y maestra Marisela, por favor. Gracias, maestra. Fíjese que al ver su exposición y llevarnos de la mano paso a paso para llegar a escribir, pues, como siempre lo he dicho, cuando ya lo hace uno es donde empieza lo divertido. Pero creo que vamos a llegar a buen puerto porque todos tenemos demasiadas ideas que no hemos puesto en papel y en lo particular creo que con su guía y lo que nos ha mostrado el día de hoy, vamos a hacer nuestros primeros artículos en conjunto para la asignatura que nos van a quedar bien, pero hay que practicar porque esto es como la música. Si no se practica, no se llega a aprender. Entonces, escribir debe de ser un hábito, aunque a veces sí se pida por obligación, pero yo creo que con lo que nos ha dado más la generosidad de dejarnos sus diapositivas, nos van a ayudar bastante. Espero que llore de felicidad cuando vean estos escritos y Sí, no yo de también. tristeza, Y ¿no? maestra Marisela tiene toda la razón. A veces los tropiezos, ¿verdad? Nos hacen que diga uno, ay, no, bueno, mejor ya no continúo. Pero una vez que se salvan todos esos obstáculos, ver el texto, eh, yo no sé si a ustedes les ocurre, pero cuando yo veo mis escritos y ya distanciada, digo, ¡ay!
¿de veras lo escribí yo? ¿No? Ujú. Así como que dices, Así, ay, no me la creo, ¿no? Realmente fue un así, viaje en el que no tomé conciencia, sino hasta que ya estaba. O quizá la conciencia no era plena, sino hasta que ya vi el resultado final. así Y eso es. es lo que queremos, Claro que sí. Muchas gracias. Le ¿no? agradezco. Gracias a usted, maestra Marisela. ¿Alguien más? Bueno, pues para, dije, calentar motores, les voy a mostrar 2 comienzos de ensayos de música que me puse a buscar para ustedes. Entonces, allá va. No, porque yo tenía todo este librote, pero todos son ensayos literarios. Dije, no, pues tiene que ser algo que vaya con, no, acorde a, a los intereses de ustedes. Entonces, déjenme ahora compartirles esto que encontré por acá. A ver, ahí está. Obviamente no es todo el ensayo, porque los ensayos que encontré fueron libros completos. Entonces, imagínense, así se llama este. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿verdad? ¿Ya lo están observando? Sí. Miren, este se llama El Museo Imaginario de las Obras Musicales, un ensayo de filosofía de la música. Ese es el título del libro. Quiere decir que hay ensayos muy breves, 3 páginas, o quizá un poquito más, o ensayos muy extensos. Vean, este es un libro completo. Quiero que se percaten del inicio. Por eso les digo, no se sientan limitados a lo que yo les pongo por allá. Yo les pongo las generalidades, pero la libertad la tienen. Igual para las reseñas. En el caso, como decía la maestra, sobre los informes o el artículo de divulgación, bueno, ahí quizá hay que ser más puntual, pero en esos casos hay libertad, ¿no? Vean ustedes. Miren cómo comienza con preguntas retóricas. ¿Por qué digo preguntas retóricas? Porque no es que las vamos a contestar de inmediato, ni está preguntándonos como lectores para que demos la respuesta. Son preguntas que se van a ir contestando a lo largo del texto y quizá algunas a lo mejor ni siquiera puedan ser contestadas, pero al menos se pusieron sobre la mesa. Miren, así comienza este ensayo. ¿Qué implica la composición, interpretación y recepción de la música clásica? ¿Qué hacemos cuando escuchamos con seriedad esta música? ¿Por qué, cuando se toca una sonata de Beethoven, los intérpretes comienzan con la primera nota indicada en la partitura? ¿Por qué no se sienten libres para improvisar en torno al tema central de la sonata? Por último, ¿por qué va contra la tradición que el público golpee el suelo con los pies en un concierto de música clásica? Este libro, y aquí podríamos poner este ensayo, busca respuestas a estas cuestiones al explorar las ramificaciones filosóficas y musicales del hecho de hablar sobre la música en términos de obras. Su objeto son las sinfonías, conciertos y sonatas, pero no las obras individuales. Fíjense cómo habla de lo que llevó a la investigación. Su primer párrafo son las preguntas que se hizo y que dieron paso a la investigación. Entonces, y algunas de estas, bueno, cuando yo leí, a ver, ¿por qué no se sienten libres para improvisar en torno al tema, ¿no? O ¿por qué va contra la tradición que el público golpee el suelo con los pies, ¿no? En un concierto de música clásica, ¿ya? Fíjense cómo llama la atención. Esto es lo que atrapa a mi lector. Y después, aquí no vemos la tesis, ¿eh? Ahí no está. Es el párrafo introductorio. Este libro, y les digo aquí, en lugar del libro, al final de cuentas es un ensayo, este ensayo, y miren cómo empieza a redactar. No es ante todo un tratado de estética, es un enunciado negativo. No es una afirmación. No es ante todo un tratado de estética. Si por estética se entiende una investigación del valor y la experiencia artísticos. Tampoco es una historia o una sociología de la música, una historia de la filosofía de la música, ni una filosofía de la historia de la música, aunque tiene mucho que ver con todas ellas.
Ya desde aquí va creando debate. Bueno, por fin, ¿qué es esto entonces? Si no es esto, ni es esto, ni es esto, ¿qué es? O sea, yo voy alentando a mi lector. Y por fin, mire, es una investigación filosófica sobre cómo un único concepto conforma una práctica y qué efectos se siguen de ello. El concepto es el de obra musical. Su tesis, ¿verdad? O su investigación, perdón, es cómo el único concepto de obra musical conforma una práctica y qué efectos se tiene a partir de ello. Y entonces va hablando del contexto, no lo voy a leer, pero miren, a finales del siglo XVIII, habla acá de principios del siglo XVI, cambios que se produjeron en la música, lo que la música implicaba, si eran vistas como obras de música, o sea, es el contexto. Quiero que vean además otra cosa. Hay lo que llamamos aire entre los párrafos. Eso es importantísimo. Por favor, hacer párrafos tan largos, es como sofocar a tu lector. Yo les decía, tengan piedad de los lectores. Dejar estos espacios entre párrafos ayuda a descansar la vista. O sea, es también un efecto visual, pero al mismo tiempo permite la continuidad, ¿no? Entonces ahí está. Le voy dando aire a mi texto. Entonces, ahora miren, buena parte del argumento, entonces, me está explicando, esto es la introducción, me está explicando cómo está armado toda la parte de los argumentos, o sea, el cuerpo, ¿no? Si los músicos anteriores a 1800 no pensaban la música en términos de obra, ¿cómo la pensaban? O sea, sigue con sus preguntas. ¿Se acuerdan? El ensayo es una inquietud, es una duda. ¿Qué condiciones e ideas caracterizaban su producción musical y cómo diferían estas de aquellas que caracterizaban la producción de obras? Parte de la respuesta a esta pregunta se vislumbra si se admite que, y miren lo que dice, los músicos que crean jazz, canciones pop y muchos, sino todos los tipos de música que se interpretan en ceremonias y ritos sociales, pueden arreglárselas bien sin el concepto de obra. ¿No podrían los músicos clásicos habérselas arreglado también sin ese concepto obra en alguna etapa de su historia? Y aquí está su tesis. Esta es su tesis. Y después, bueno, pues ya empezará a dar, ¿no? Hay algunos argumentos, miren, incluso acá dice, a pesar de que simpatizo con esta queja, la que dice por acá, y ya va diciendo, ¿no? Que va a someter a teoría todas esas cosas que ha dicho, las preguntas, etcétera. Solamente les puse un párrafo, porque pues obviamente es todo un libro. Pero miren cómo comenzó, hasta qué parte puso su tesis, aunque fue dando por ahí como algunas ideas, como algo que me iba guiando ya en ese camino de su tesis. Y este es de Lidia Gover, el Museo Imaginario de las Obras Musicales. Y miren este. Solamente les voy a mostrar el inicio. Este se llama Ruidos, ensayo sobre la economía política de la música, de este autor francés, Jacques Attali. Importante el título que tú le des a tu texto, porque debe ser algo atrayente, algo que sí me diga, bueno, tengo ganas de leer. Miren cómo comienza. Me encantó porque es diferente. Desde hace 25 siglos, el saber occidental intenta ver el mundo. Todavía no ha comprendido que el mundo no se mira, se oye, no se lee, se escucha. Fíjense el tono, es un tono de autoridad. O sea, dicen, esto es lo que yo pienso, ¿no? Nuestra ciencia siempre ha querido supervisar, contar, abstraer y castrar los sentidos, olvidando que la vida es ruidosa y que solo la muerte es silenciosa. Miren, esa frase, pues ya me está diciendo cuál es su pensamiento, su opinión, pero no es todavía la tesis fundamental. Ruidos del trabajo, ruidos de los hombres y ruidos de las bestias, ruidos comprados, vendidos o prohibidos.
No ocurre nada esencial en donde el ruido no esté presente. No, y ahí va diciendo. Me voy por acá. En estas primeras páginas, quisiera resumir los temas esenciales de este libro. La demostración seguirá más adelante. Ya me está hablando de su metodología. En su introducción, me habla cómo va a proceder. Primero resume los temas esenciales y luego vienen los argumentos, ¿no? Entre los ruidos, la música, y aquí algunos, ¿cómo que la música es un ruido? El ensayo crea polémica. ¿No? Entre los ruidos, la música, en tanto que producción autónoma, es una invención reciente. Hasta el siglo XVIII inclusive, la música se funde en una totalidad. Fíjense datos del contexto. Ambigua y frágil, en apariencia menor y accesoria, ha invadido nuestro mundo y nuestra vida cotidiana. Miren, ahí está. Cómo va también exponiendo sus argumentos. Actualmente es inevitable. O sea, la música es inevitable. Como si un ruido de fondo debiera cada vez más, en un mundo que se ha vuelto insensato, tranquilizar a los hombres. Chispas. Está diciendo que la música es un ruido de fondo que tranquiliza a los hombres o debiera tranquilizar a los hombres. Y fíjense, hoy día también, donde quiera que la música está presente, también está ahí el dinero. Y viene su tesis. La música, disfrute inmaterial convertido en mercancía, viene a anunciar una sociedad del signo, de lo inmaterial vendido, de la relación social unificada en el dinero. Y la reafirma. Entrada en el intercambio comercial, ha participado en el crecimiento y la creación del capital y del espectáculo. Fetichizada como mercancía, la música se ha convertido en ejemplo de la evolución de toda nuestra sociedad. Ahí está. Y esto es lo que él va a demostrar. Y entonces acá ya empieza a decir que el arte lleva la marca de su tiempo, da los argumentos, va explicando y pone ejemplos. Miren que es a dónde voy. A ver si está aquí. Bueno, dice, la música es metáfora creíble de lo real y va a decir por qué es una metáfora creíble de lo real. O sea, como que va puntualizando esos argumentos. Y miren acá. A ver, ¿dónde estaba esta parte donde dice? Bueno, que la música es como el espejo de la economía, ¿no? De la evolución, de la infraestructura económica, etcétera. Y dice por aquí, Mozart o Bach reflejan el sueño de armonía de la burguesía mejor y antes que toda teoría política del siglo XIX. Hay en las óperas de Cherubini, espero decirlo bien, un soplo revolucionario raramente alcanzado en el debate político. Joplin, Dylan o Hendrix dicen más sobre el sueño liberador de los años 60 que ninguna teoría de la crisis. Los productos estandarizados de las variedades de nuestros días, los hit parades, los show business, son las caricaturas irrisorias y proféticas de las formas por venir de la canalización regresiva del deseo. Fíjense sus ejemplos, ¿no? Que son sustentos. Es importancia cardinal de la música. Esta importancia cardinal de la música en el anuncio de la visión del mundo no es nueva. Para Marx, la música es espejo de la realidad. Vean, argumentos de autoridad. Para Nietzsche, palabras de verdad. Para Freud, texto a descifrar. Ella es todo eso porque es uno de los lugares en donde se inician las mutaciones y en donde se segrega la ciencia. Si cerráis los ojos, perdéis el poder de abstraer. Michel Serres. Y así, entonces, termina diciendo que la música es escuchar todos los ruidos y darse cuenta de que su apropiación y su control es reflejo de poder, esencialmente político. Entonces, así termina su introducción. Y miren, es solamente una cuartilla y un poco más. No termina esta cuartilla. Ahí está.
¿Algún comentario? Tali. Gracias, sí, me parecen excelentes ejemplos, ¿no? De ensayo, porque digamos, dentro de la investigación musical, pues podemos tener justo pues los referidos a la educación musical, ¿no? Como a toda la parte pedagógica, también a los ensayos de análisis de obras, ¿no? Como de corte más musicológico o etnomusicológico sobre alguna cultura musical. Y entonces ahí, claro, nuestras referencias pues son los testimonios de cómo piensan y sienten las personas de cierto grupo social su propia música, ¿no? Pero justo aquí hay una diferencia sustancial, que es qué piensa el autor sobre un tema, ¿no? Desde una postura subjetiva, pero obviamente también basada en argumentos, ¿no? Digamos que eso me Claro. parece fundamental, o sea, que esa postura o esa tesis subjetiva tampoco es tan subjetiva, ¿no? O sea, es una tesis Claro, subjetiva argumentada, ¿no? No es solamente argumenta. lo que yo pienso porque se me ocurrió en la mañana, ¿no? Sino es una tesis planteada desde mis propias reflexiones basadas también en una discusión académica. Entonces, me parecen además estos dos ensayos pues fenomenales, ¿no? Los ejemplos. Sí, Sí, maestra gracias. Tali, hay una investigación previa, un bagaje cultural y que se está exponiendo ahí en las reflexiones que hacemos y en las expresiones de esas reflexiones. Por eso el ensayo termina siendo un texto sumamente personal, ¿no? Digo, si no subjetivo del todo, sí personal, porque es mi visión, ¿no? Es la manera en que yo abordo determinado tema y que nadie más lo puede hacer. Por eso es tan mío, ¿no? Ujú. Bueno, me preguntaba por ahí que de dónde tomé esto. Bueno, pues me di a la tarea de buscar en este Google Académico. Ahí es de lo más sencillo. Bueno, ya en la siguiente ocasión, si ustedes tienen em, alguna duda o que quieran compartir, porque a lo mejor varios de ustedes están mucho más actualizados que yo referido a la música, ¿no? Y todos estos ensayos o artículos que se han publicado, pues también sería muy bueno que nos los compartieran para que los compañeros tengan esa posibilidad. Sí, maestra Lore. Sí, maestra. Fíjate que en relación a lo que estás diciendo de los artículos, y que también lo dijo la maestra Dali, vamos a hacer el aula Classroom y los voy a agregar a todos como alumnos para que ahí podamos subir estos materiales, maestra, la presentación, los artículos y a lo mejor igual vamos adicionando otros materiales para ir teniendo como estas herramientas, ¿no? Para ir construyendo esto del ensayo. Y a mí me Mm, parece que, por ejemplo, para no entrar a la mejor, como hace ratito lo veíamos, como en el pánico de que, bueno, y ahora, ¿cómo voy a empezar a escribirlo? Pues como tú ya lo decías, vamos haciendo un par como de ejercicios. Podríamos, se me ocurre que podríamos empezar por unos 3 textos, vamos a suponer, ya tengo como la idea clara sobre lo que quiero escribir, cómo, a qué público va dirigido, tener como delimitado el tema y entonces ya decir, bueno, ¿qué es lo que sé de esos? ¿Quién ha escrito sobre eso? Y entonces a lo mejor hacer como la investigación, no irnos como a muchas pues fuentes, pueden ser unos 3 textos para empezar a hacer como este ejercicio, ¿no? Y ver de qué manera hacemos el aparato crítico o citamos las fuentes, o sea, me parece que podría ser em, de una manera como más maestra holgada. Lore, yo he pensado que bueno, hasta aquí, digamos, esta parte como demasiado teórica, ¿no? Ahora, ¿por qué quiero dejarles las diapositivas? Para que tengan la guía y en el siguiente mes traigan ya el inicio, o sea, su introducción. Ahora, yo más que, sí, ahora que tú lo mencionas, puede ser el aula Classroom para subir los materiales, pero a mí me gustaría más, yo pensé en abrir una carpeta que yo abra una carpeta de Google Drive
donde puedan subir sus textos, porque ahí son textos compartidos y que podemos trabajar. La idea es que en la siguiente sesión algunos de ustedes puedan mostrar el texto y que veamos, ¿no? Cómo va. Y al mismo tiempo ir dándonos cuenta, porque va a ser, les digo, en esa carpeta compartida, ir viendo cómo van avanzando y con base en el avance, saber dónde tenemos que apuntalar, qué otro material hay que proporcionar, en fin, porque si no se queda todo como en la parte teórica. Yo quiero que todo esto llegue ya a la página, ¿no? Que ya comiencen. Y a lo mejor, Lore, yo me quiero ir así como con los alumnos, ya no verlo como un ejercicio, sino pensar realmente en que ustedes al término del seminario tengan ya su texto listo, ¿no? Y que no sientan que fueron estas 4 sesiones perdidas, sino que ya fue un resultado palpable, ¿no? Concreto. No sé cómo veas tú esto, Lore. Sí, maestra, me parece muy bien. Esto de la carpeta compartida está bien porque podemos acceder a todos los archivos y a todos los trabajos y podemos irlos, pues leyendo, podemos irlos, compartiendo. Sí, maestra, como tú Y me ya si tú digas. quieres en el Classroom, pues subimos la presentación o ¿qué otra Yo se cosa la, es? no, yo se las hago llegar a los maestros a sus correos o también ahí mismo en Sí, la también carpeta puede de ser. Drive, ahí también También la podemos poner ahí, ¿no? ponemos la Ujú. pestaña que sea de materiales, y la otra los trabajos, ¿no? Le podemos poner primer borrador y ahí Ajá, que vayan subiendo, efectivamente. ¿no? Efectivamente. No sé cómo vean, compañeros, ¿les parece o ya les estoy presionando mucho? Ustedes díganme. Están en esa posibilidad. No, maestra, no creo que haya presión. El escribir tiene que ser un placer y estamos aquí con gusto para aprender y lograr hacer escritos académicos que podamos compartir entre nosotros. La manera de hacerlo, la logística, como la maestra Lorena bien lo ha dicho, pues bueno, tiene que ser llevada a cabo por ustedes que nos van a compartir. Ujú. Creo que lo que dispongan es lo correcto y pues bueno, empezaremos a trabajar. Bueno, pues ahora sí me quedo aquí justo, maestra, porque les agradezco infinitamente. Sabemos, ¿verdad, Lore? Pues en viernes y a esta hora, ¿no? Es para agradecerles infinitamente toda su atención, el que ustedes estén aquí. Pues muchas gracias, maestra Graciela, por esta sesión tan nutrida. Y bueno, les recuerdo que igual queda grabada la sesión para que la puedan volver a ver y puedan también ahí pues tomar nota pues de lo que a lo mejor se les pudo haber como pasado. Y entonces quedamos en que vamos a abrir una carpeta en Drive para compartir las diapositivas de las presentaciones. Muy bien. Maestra Graciela, muchas gracias y muchas gracias compañeros por conectarse. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente. Hasta luego.